Listo, muchachos. Bueno, comencemos ahora sí con la sesión de hoy. Bueno, con el tema. Al final aclaramos dudas, todo lo que se presente, ¿no? Estamos todos para, primero para saber si, bueno, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí se ve, profe. Señor. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Bueno, digamos que el día de hoy ya cumplimos con el primer paso. Ahora vamos por el segundo y bueno, hasta el quinto. Digamos que la idea de hoy es que ustedes puedan determinar el alcance de su investigación, de la investigación que están realizando pues en grupo y otros individualmente. Y por otro lado, la idea es que ustedes puedan redactar la hipótesis de su investigación. Por ahí vi que algunos tenían su hipótesis, pero pues todavía no han determinado el alcance ni el diseño, entonces complejo, ¿no? Y de igual manera que ustedes puedan determinar el enfoque de la misma. Comencemos hablando de los alcances de la investigación. ¿Qué son esos de los alcances de la investigación? Tomen nota de estos cuatro porque seguro es pregunta de parcial, ¿no? Digamos que cuando ustedes terminan de revisar los antecedentes, todo el aspecto del marco teórico, conviene siempre visualizar cuál es el alcance de su estudio. Por eso les decía yo que si ustedes plantean un problema y cuando ustedes hacen esa revisión de los antecedentes, cuando ustedes elaboran ese, digamos que en la teoría el marco teórico no es el aspecto de la definición de conceptos, sino de la recolección de esos artículos que son importantes para el diseño del mío, pues lo que conviene es determinar el alcance que va a tener mi investigación. Digamos que el alcance es el punto intermedio entre lo que se encontró en la revisión de la literatura para la posterior formulación de la hipótesis. Yo no puedo formular hipótesis si no conozco el alcance de mi investigación. Entonces, esas hipótesis que tienen por ahí escritas, pues va a tocar evaluarlas nuevamente. Los cuatro tipos o los alcances de la investigación son cuatro. Están los alcances de exploración, los alcances de descripción, los de correlación y los explicativos. Digamos que eh, estos son los que nos van a guiar durante toda la investigación. En cuanto al primero que menciono allí, que es el de exploración, encontramos que son aquellos alcances que sirven para preparar el terreno. Si nosotros lo miramos desde un punto de vista, no sé, del campo, del campesino, es aquello que me sirve a mí para ajustar el terreno, poder mm, observar qué semilla puedo sembrar ahí o qué semilla no puedo sembrar, mirar el tipo de temperatura en donde estoy viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos un poco más detalladamente a este aspecto. Digamos que yo exploro o determino el alcance de mi investigación exploratoria o es exploratoria cuando un tema o un problema de investigación es poco estudiado o del cual se tienen muchas dudas o que no se ha abordado antes. Aquí hablamos de todas aquellos estudios, aquellas problemáticas
o aquellas nuevas innovaciones y aquellas nuevas tendencias que están saliendo actualmente. Por ejemplo, cuando a mí me hablan del VAR, yo sé que eso es una nueva tendencia actual en el fútbol, ¿sí? Es un aspecto tecnológico que lleva muy poco tiempo. Probablemente se han realizado estudios con relación al VAR, como puede que no. Entonces, digamos que es un campo que recientemente se está explorando, que recientemente están saliendo las primeras líneas de investigación, están saliendo los primeros estudios, está saliendo, todo es nuevo, básicamente, todo es nuevo, todo es reciente, y eso es lo que se entiende por exploración, ¿no? Entonces, ustedes tienen que determinar si el trabajo de ustedes es exploratorio o no. Entonces, ¿cómo sé que es exploratorio o no? Tengo que primero, vuelvo y repito, revisar los antecedentes de la literatura. Si yo durante los antecedentes encuentro que es un tema que no se ha abordado, entonces ya puedo yo determinar qué tipo o qué alcance tiene mi investigación, ¿no? Eso por un lado. Las características de este tipo de alcance es que, primero, presentan un método más flexible. ¿Por qué más flexible? Porque como es la primera vez, como es la primera vez que se aborda ese tema, es la primera vez que se hace un diseño, es la primera vez que se hace una metodología. Entonces yo puedo hacer y deshacer con la metodología o puedo flexibilizarla dependiendo de los resultados que yo quiera con mi investigación. Por otro lado, implican un mayor riesgo. ¿Por qué implican un mayor riesgo? Porque es el inicio de algo que puede ser beneficioso o de algo que no puede generar absolutamente ningún resultado en el campo de estudio en el que yo estoy incursionando, ¿no? Por otra parte, este tipo de investigaciones se le recomienda al investigador que debe ser paciente, debe ser sereno y debe ser muy receptivo. ¿Por qué paciente? Porque como es novedoso lo que está realizando, como es nuevo en lo que está incursionando, entonces va a haber, primero, que no va a encontrar literatura relacionada, segundo, que se va a encontrar con muchos posibles caminos de abordaje. ¿Y receptivo en qué sentido? En el que debe escuchar consejos, ¿no? Debe escuchar consejos, debe acogerse de un gran grupo de investigación, y deben ser muy, digamos que deben estar conscientes de que su investigación va a generar muchas preguntas y que todas esas preguntas deben tratar de ser respondidas o no, porque la investigación así lo determina. Entonces, todos aquellos temas que ustedes hayan elegido, que ustedes vean que son nuevos, que son innovadores, nuevos es que son nuevas tendencias, ¿no? Muchas veces vemos algo novedoso que es del año 1996. Puede que sea un tiempo, casi 22, 23 años, pero es un tiempo dentro de las ciencias nuevo, ¿no? O cuando ese tema que ustedes están abordando es muy poco estudiado, entonces tengan en cuenta este tipo de alcance. Por ejemplo, cuando se comenzaron a realizar las primeras investigaciones sobre el perfil genético que estaba relacionado con el rendimiento, eso fue una tendencia novedosa, eso fue para el año de 1997 cuando se realizó la primera investigación con relación a la genética en el rendimiento deportivo. Se pudieron determinar algunos genes. Después de esa investigación que vino, todo un proceso mucho mayor, muchas más investigaciones. Ahora el perfil genético, ahorita que las niñas hablaban del perfil dermatoglífico, eso se vino a relacionar, creo que fue en el año 57, más o menos, si no estoy mal. Debe haber algún punto histórico en el que se empezó a investigar la dermatología dentro del deporte. Bueno, eso que se empieza a trabajar, eso que tiene un nuevo comienzo, es lo que nosotros llamamos investigaciones exploratorias. Toda esa cosa, esos objetos de estudio que se empiezan a investigar desde el comienzo, desde un principio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo determino la composición corporal yo de una persona? Entonces,
hubo una organización, hubo unos investigadores que empezaron a decir, no, se pueden tomar ciertas medidas, se pueden tomar ciertas medidas a nivel corporal para poder determinar la composición corporal de esa persona. Después, con el pasar del tiempo, vinieron las tecnologías. Entonces vinieron las Tanner, vinieron las Tanita, perdón, vinieron todos esos instrumentos que miden la composición corporal, vino el manual Isaac. Entonces, siempre hubo un inicio para todo lo que nosotros conocemos ahorita como ciencias del deporte o como ciencias relacionadas con la cultura física. Entonces, este tema exploratorio son todos aquellos temas novedosos y nuevas tendencias que se van a comenzar a investigar. Digamos que es este tipo de investigaciones se le dejan más a todos esos grupos de investigación de las altas universidades, ¿no? Que hay una problemática, que hay alguien que se le ocurrió una idea. Por ejemplo, yo estoy investigando algo que se llama biobanding. Eso es una terminología que nació por allá en el 2014 y es algo muy reciente. Por ejemplo, acá no se ha abordado nada sobre eso. La idea es que seamos los primeros en abordarlo a nivel nacional. Después vienen los alcances descriptivos. Entonces, lo que buscan las investigaciones descriptivas es presentar información sobre las características de una población o de un grupo de estudio o del grupo de estudio que yo estoy investigando, ¿no? Digamos que la mayoría de investigaciones en nuestro campo son descriptivas, ¿no? ¿Por qué? Vámonos más en detalle. Este tipo de estudio lo que busca es conocer o especificar en las características, propiedades y perfiles de alguna población, objeto o fenómeno analizado. En este caso, tenemos lo que nosotros llamamos variables. Aquí empiezan a jugar las variables. Y lo que nosotros buscamos a partir de la investigación es poder describirlas. Entonces, el censo, por ejemplo, es un tipo de estudio descriptivo porque a través del censo yo puedo conocer las características de una población o de un país, puedo conocer el nivel de pobreza o el nivel nutricional de una población específica. Cuando nosotros hablamos de caracterización, cuando nosotros hablamos de determinar el perfil físico, cuando nosotros hablamos de la composición corporal de un grupo, el perfil hematoglífico y genético de un grupo, hablamos de descripción. Estamos describiendo las características de una población, de un fenómeno o de un objeto. Entonces nos vamos a estos dos ejemplos que tenemos acá. La composición corporal de un grupo. Entonces, los atletas de semifondo o fondo, ¿qué tipo de composición corporal tienen? ¿Listo? Entonces yo a partir de mi investigación lo describo. Describo que los atletas de semifondo son de características ectomorfas. ¿Listo? Entonces yo estoy describiendo que los atletas de semifondo tienen una característica particular. Dentro del perfil genético o dermatoglífico, en este caso, de esos atletas de semifondo, volvemos al mismo ejemplo, resulta que hay investigaciones que han podido determinar, que ellos tienen una mayor frecuencia alélica de inserción para el gen de ACID. ¿Listo? Entonces, estoy describiendo nuevamente una característica de esa población que yo estoy estudiando. En este caso, todos aquellos que tengan investigación con relación a determinar el perfil, caracterizar el perfil físico, la composición corporal, todo aquello que a ustedes los guíe a especificar o a conocer las características de su población, van a ser investigaciones con alcance descriptivo. Entonces, ya pasamos exploración, que es todo aquellos campos que están saliendo recientemente dentro de la actividad física y demás y que no han sido explorados o que no hay mucha información sobre eso. Están aquellos que describen, que presentan una información sobre las características y están aquellos que correlacionan, aquellos estudios que correlacionan. Básicamente se trata de relacionar las variables del estudio. Entonces, dentro de los estudios de correlación, vamos aquí más específicamente. Entonces, por ejemplo, este tipo de estudio se utiliza
para conocer el grado de relación o asociación que existe entre dos o más variables en determinado contexto. Entonces, yo tengo aquí dos preguntas de investigación. Entonces, por ejemplo, yo digo en la primera, si se vincula el polimorfismo genético del colágeno tipo 5 alfa con la lesión de ligamento cruzado anterior en deportistas colombianos. Tengo otra pregunta. El entrenamiento de la musculatura respiratoria a partir de herramientas recreativas puede mejorar el rendimiento en jugadores de fútbol juvenil. Entonces, en este caso, si ustedes leen detalladamente la pregunta, tengo las variables de estudio y esto es lo que ustedes deben tener dentro de sus preguntas, problemas o preguntas de investigación. Si yo dentro de mi pregunta de investigación no coloco las variables, si dentro del título no coloco las variables, pues simplemente no estoy como realizando bien la pregunta y el título. ¿Listo? Entonces, se vincula el polimorfismo genético con el colágeno tipo 5 alfa con la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, en el aspecto de la correlación es relacionar esas variables. Entonces, tengo una variable 1 y una variable 2. En nuestro primer ejemplo, la variable número 1 vendría siendo el polimorfismo o el perfil genético y la variable 2 vendría siendo la lesión del ligamento cruzado anterior. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las variables? Tengo el entrenamiento de la musculatura respiratoria como primer variable, que es una intervención, y en la segunda variable es la mejora en el rendimiento. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo que teníamos anteriormente. La composición física, ¿sí?, se correlaciona con la actividad física, entonces yo determino en una población X, entonces a partir de mi investigación yo puedo determinar esa correlación. Entonces al final, ¿qué dicen la mayoría de, cuando usted lee un título de una investigación? Por eso debe tener muy en cuenta antes de escribir el título cuántas variables tiene, si tiene solo una, si tiene solo dos, porque el título de su trabajo puede ser correlación entre la composición corporal y la actividad física de los estudiantes del tal colegio. O su título puede ser la correlación entre el polimorfismo genético COL5A y la lesión del ligamento cruzado anterior en deportistas colombianos. ¿Sí? O el título de su investigación puede ser el entrenamiento de la musculatura respiratoria mejora el rendimiento de jugadores de fútbol o no mejora el rendimiento, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esto. Si hay alguna pregunta, no duden en abrir el micrófono, que yo se la respondo. Entonces, pasamos por exploración, pasamos por la descripción y pasamos por la correlación. La exploración me sirve a mí para describir. La descripción me sirve a mí para correlacionar. Y cuando yo correlaciono, describo y exploro, yo puedo explicar. Entonces, esto es como se dan cuenta, la flechita va hacia arriba. Entonces, la una depende de la otra. ¿Listo? Para que pueda haber descripción de unas características, necesariamente se tuvo que haber explorado. Para yo poder correlacionar, necesariamente tengo que poder describir las variables que estoy estudiando. Y para poder explicar, necesariamente debo saber qué sucedió con esas variables, qué relación tienen esas variables, cuáles son las características de esa población y el inicio de en dónde empezó todo, ¿no? Y al final explico. Y explicar es el por qué ocurre ese fenómeno o el por qué ocurre esa relación o el por qué ocurren esas características en esa población. Entonces, este tipo de estudio, de alcance, perdón, se vincula más con la determinación de las causas de esos eventos o fenómenos físicos o sociales. Entonces, por ejemplo, aquí el autor menciona, esto es a modo de ejemplo, ¿no? Dice que la obesidad de los sujetos de la población tal se explica porque tienen un alto nivel de sedentarismo, ya que no realizan actividad física o deportiva en ningún momento. Entonces ya yo aquí determino una causa, ¿sí?, entre esas variables. Resulta que como hay relación entre la obesidad y la actividad física o deportiva, ya yo puedo determinar la causa de lo que está sucediendo en esa población para que ellos tengan obesidad.
Ahora, nos vamos con otro ejemplo de los ejemplos que ya hemos venido mencionando. Investigaciones confirman que el rendimiento deportivo en deportes de resistencia puede estar determinado por el componente genético de los atletas. Más específicamente, se ha podido determinar que el gen ACID participa activamente en la regulación de la presión arterial. Entonces, aquellos sujetos que tienen una mayor frecuencia de delicada inserción tienden a rendir mejor. Entonces, yo ya pasé de correlacionar las variables y resulta que esas variables a mí me dijeron que ese tipo de población con ese tipo de característica puede rendir mejor en ese deporte. Entonces, ¿qué paso yo a explicar? Simplemente explico lo que ya se ha correlacionado, lo que ya se ha descrito y lo que ya se ha explorado. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de alcance que hay a nivel investigativo. Esto es más o menos un resumen del tema de los alcances. Entonces, los alcances resultan de la revisión de la literatura y dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos del estudio. Entonces, si usted no tiene definida o bien definidos los objetivos de su investigación, va a ser muy complicado que pueda determinar cuál es el alcance de su investigación. Seguramente ya usted estaba pensando, no, mi investigación es correlacionar porque tengo dos variables. O no, mi investigación es más descriptiva porque voy a describir esa población. Ahora, la pregunta es, ¿puedo tener una o varios alcances dentro de mi investigación? Claro que sí. ¿Listo? Yo puedo describir y puedo correlacionar. Yo puedo describir la composición corporal y el perfil genético de unos deportistas, pero cuando describo las características de esa población, también puedo correlacionar esas dos características. ¿Listo? ¿Puedo correlacionar y explicar? Claro que sí. Correlaciono dos variables y las explico. Explico lo que pasó con esas dos variables en esa población y yo puedo determinar las causas que causan, determinar las causas de los diferentes fenómenos o problemáticas de esa población. Ahora, de estos alcances, únicamente dos, el correlacional y el explicativo, prueban hipótesis. ¿Listo? Que esto es de lo que hablaremos más adelante. Por ejemplo, si usted tiene un tipo de investigación descriptiva, usted no va a plantear una hipótesis. ¿Listo? Al menos que su investigación sea descriptiva y correlacional, ahí sí te necesita hipótesis. Pero si su investigación es exploratoria, como estoy investigando problemas pocos estudiados, pues yo no voy a plantear una hipótesis, porque son investigaciones recientes que se están dando. Entonces, en temas descriptivos, tampoco, si mi investigación es netamente descriptiva, no planteo hipótesis. En estos dos casos, sí planteamos hipótesis. Entonces, usted deberá determinar qué tipo de alcance es su investigación y si a partir de allí plantea o no una hipótesis. ¿Listo? No todas las investigaciones llevan hipótesis por el aspecto del alcance. Entonces, he visto en lo que pude ver dentro de la intervención que ustedes hicieron que ya muchos tienen hipótesis. Ya determinaron el alcance de su investigación. ¿Saben si su investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? ¿Cómo sé cuál es el alcance de mi investigación? De la revisión que hice. Ya realizaron una buena revisión de la literatura para que puedan determinar el tipo de alcance que tiene su investigación. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuál va a ser la tarea? Y esto es lo que tienen que empezar a escribir. Ya determinaron el paradigma, ¿cierto? Bueno, el paradigma de investigación es positivista, apopositivista, etcétera, etcétera, etcétera. En eso no se gastan más de 3 renglones, lo que yo les dije. Ahora, determinen, según lo que acabamos de ver, cuál es el alcance de su trabajo y por qué. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la tarea para la próxima clase. Entonces, muy bien, hasta ahí hay preguntas, dudas que podamos contestar. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. Hablando con respecto a lo del paradigma, es que yo estuve investigando en varias
en varios artículos y teorías, y mirando con respecto a lo de los paradigmas, decían que habían cuatro, pero pues hay muchos más, ¿sí? Entonces digamos que esos cuatro estaba el positivista, el pospositivista, el crítico, bueno, Y el y otros, hermenéutico. el constructivista, Ujú. ¿sí? Y según lo que yo leí, hay uno que se llama construccionista y constructivista. Son dos diferentes, pero que tienen muchas cosas en común y a su vez tienen cosas que los diferencian. Entonces, en este caso, según la Pues, investigación, la mía que es la de la psicología en el equipo de fútbol de ujú. cracks, para nosotros, para el grupo, nuestro paradigma era construccionista, por lo que habla acerca de aspectos sociales, sí, con ayuda de las personas, no solamente porque el constructivista hablaba de que la persona en sí construía conocimientos basados a expectativas, a experiencias de vida, toda la vaina, ¿sí? Pero el construccionista hablaba que aparte de eso también se tenía que tener en cuenta los aspectos sociales. Entonces, no sé, profe, si ese alcance sería construccionista de verdad, ese alcance, ese El paradigma. paradigma, ¿sería construccionista o constructivista? ¿Qué Bueno, opina usted, profe? abórdenlo desde, como les digo, ustedes leyeron y pudieron determinar que desde la psicología o desde su trabajo puede ser construccionista, ¿no? Entonces, Sí. abórdenlo desde ahí y determinan ese paradigma, ¿no? La idea es que ustedes puedan también analizar los cuatro que vimos en clase, ¿no? El hermenéutico, el crítico social, el positivista y el neopositivismo, ¿no? Entonces, que de esos cuatro ustedes pudieran determinar, no, mi investigación dentro de los paradigmas va más enfocada a esta o a esta, porque tiene relación, no necesariamente tiene que ser sí o sí esa, y si ustedes encontraron esas dos, pues perfecto, si está más relacionado con esas dos, ya entraremos a evaluar esos paradigmas, ¿listo? Pero entonces, mmm, chévere que hayan hecho la tarea y que hayan observado y mirado pues otros paradigmas que hayan por ahí mmm, buscado y hallado, y entonces manténgalo por ahí, ¿no? Si ustedes creen que es esa, perfecto, igual pues yo cuando lea ya el trabajo lo evaluaré y les daré mi opinión. Listo, profe, gracias. Listo. En cuanto al tema de los alcances, ¿alguna pregunta? Listo, muy bien. Como no hay preguntas, entonces supongo que ya habrán podido determinar el alcance de su investigación. Entonces, se van a tomar 5 minutos, ¿listo? Van a charlar en grupo. En grupo es, no sé, por WhatsApp, si tienen el grupo ahí, y van a determinar el alcance de su investigación o los alcances de su investigación, según lo que ustedes y según los consejos que les acabo de dar, ¿no? Entonces, profe, mi alcance o el alcance de nuestro trabajo es correlacional por esto o este motivo, o mi alcance o el alcance de nuestra investigación es descriptivo correlacional o es explicativo. Entonces, deben tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente es simplemente que lo charlen, ¿no? Para que lleguen a un acuerdo. Después ya eso lo tienen que plasmar como tal en el trabajo, ¿no? Deben citar a un autor, les recomiendo este autor, Hernández Sampieri, igual yo les voy a dejar toda la bibliografía para que consulten y puedan ustedes determinar cuál es el alcance de su investigación, ¿no? Eso por un lado. Entonces, vayan tomando nota de eso, les doy 5 minuticos para que charlen ahí entre ustedes o los que están individualmente digan, no, el alcance de mi investigación puede ser este o este otro, o pueden ser estos dos, y para que lo puedan determinar y ya se les haga un poco más fácil a la hora de redactarlo, ¿no? Que ya ustedes se lleven la idea de qué tipo de alcance es. Les dejo aquí los alcances para que lo vean. 5 minuticos.
Bueno, entonces, ¿hicieron ya la tarea? Muy bien. Entonces, eso en cuanto al tema del alcance, ¿no? De su investigación. Ahora vamos a otro tema y es la hipótesis, ¿no? La hipótesis, como menciono aquí, es la guía para la investigación. Es aquella que nos indica lo que tratamos de probar y estas deben formularse a manera de proposiciones. Más adelante les explicaré qué es. Ahí en la imagen coloco como un faro, ¿no? Un faro es esa guía que tienen los barcos para saber dónde está el puerto y a dónde deben llegar, ¿no? Entonces, la hipótesis es como ese faro de nuestra investigación. Es eso que nosotros queremos probar y a partir de ahí yo determino cuáles son las herramientas que yo voy a usar para poder probar esa hipótesis. Entonces, las hipótesis se caracterizan por tener una variable dependiente y una variable independiente. Digamos que así a modo como lo veíamos en la pregunta de investigación, pues si yo tengo una variable que es la genética y otra variable el rendimiento, pues cuál de esa va a depender de la otra, ¿no? Entonces, en este caso, el rendimiento vendría a ser el que dependa o del perfil genético, para nuestro caso. Entonces, el rendimiento vendría siendo la variable dependiente y el perfil genético la variable independiente, porque yo no tengo otra variable más que me dependice el perfil genético, ¿no? Aquí vamos un poco más al tema que hablábamos anteriormente. En toda investigación debemos plantear hipótesis. Cuando es exploratorio, no se formulan hipótesis. En el aspecto descriptivo, digamos que solamente cuando vamos a pronosticar un valor. Entonces aquí colocan ejemplos, la tasa de desperdicio, el índice de rotación esperando pues un mes, el índice de inflación, en este caso el índice de masa corporal, digamos que ya se podría formular una hipótesis, ¿no? El índice de masa corporal, pero entonces lo correlaciono con otra cosa, la actividad física o algún otro aspecto, entonces ahí sí ya tengo que formular todo lo que tenga que ver con investigaciones de alcance correlacional y con investigaciones de alcance explicativo o causal, sí se formulan hipótesis causales. Ya más adelante veremos qué son eso de las hipótesis causales y demás. Entonces, vamos a agrandarlo acá. Entonces, dentro del aspecto de la hipótesis, como ustedes ven ahí, es un conjunto de el planteamiento del problema y de la revisión de la literatura. Vuelve y juega la revisión de la literatura. Si yo no hago una revisión de la literatura y no tengo bien planteado el problema, pues la hipótesis me va a quedar como ahí flotando, ¿no? Entonces, la revisión de la literatura y el planteamiento del problema son fundamentales para la determinación o la escritura de la hipótesis. Digamos que en una investigación nosotros podemos formular más de 2 hipótesis, pero eso va a depender básicamente del planteamiento del problema y particularmente del número de preguntas problema que nosotros, o de preguntas de investigación que nosotros determinemos en nuestro trabajo. Si yo tengo más de una pregunta de investigación, normalmente es una que tratamos de responder, pues va a haber más hipótesis, ¿no? En este caso, ¿por qué la revisión de la literatura me va a determinar la hipótesis? Porque a partir de la revisión de la literatura yo planteo el problema. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, es importante la revisión de la literatura, que ustedes hagan una buena revisión de su tema, de la temática que están abordando, para que de allí puedan plantear un buen problema y ese planteamiento del problema tenga un buen sustento, que les va a ayudar tanto para determinar el alcance como para determinar la hipótesis de su investigación. Entonces, no sé si alcanzan a ver los ejemplos de hipótesis. Por favor, pueden ahí oprimir el botoncito para que la pantalla se les quede fija, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres
3 preguntas de investigación y tenemos las hipótesis correspondientes de esa investigación. Si yo no planteo bien mi pregunta, la hipótesis me va a quedar también mal. Entonces, para que se den cuenta que todo tiene conexión, ¿no? Todo es un paso a paso que me va a ayudar para el siguiente, ¿no? Si yo no construyo bien el peldaño, el primer peldaño de la escalera, pues probablemente se me caiga la demás, ¿no? O me caiga yo. Entonces, aquí tenemos una pregunta de investigación que dice, ¿cuál de los siguientes medicamentos, el A y el B, es más efectivo para reducir la presión arterial de pacientes varones de entre 50 y 60 años de la ciudad de Toluca? Centrémonos en esta pregunta. ¿Cuál de los medicamentos? Entonces, ellos ya me dan a mí una variable, ¿sí? Es más efectivo para reducir la presión arterial, ya me dan otra variable. Ya yo sé que ellos van a probar un medicamento para la presión arterial y también me dan la población, que es en varones de 50 a 60 años. Entonces, no sé, dentro de sus ejemplos, dentro de los ejemplos que hemos visto, el colágeno tipo 5 alfa es un factor determinante en la lesión del ligamento cruzado anterior en los deportistas colombianos. Bueno, ese es el abordaje de la pregunta. Ahora, ¿cuál vendría siendo la hipótesis? Y es aquí donde entra ese tema de la proposición, ¿no? El medicamento A es más efectivo que el medicamento B para disminuir la presión arterial en pacientes varones de 50, entre 50 y 60 años. Entonces, eso es lo que ellos con su investigación van a probar. ¿Listo? Ellos, puede que esa hipótesis sea positiva o esa hipótesis sea negativa. Es decir, que ellos al final de su investigación van a probar si efectivamente el medicamento A es mejor que el medicamento B. Pero es una hipótesis. Ellos parten de la idea de que sí, más durante la investigación ellos van a determinar esa hipótesis. Por ejemplo, tenemos otra pregunta de investigación. ¿El clima organizacional tiene efectos en la disposición para aprender de las empresas de la región Laja-Bajío? Entonces, vuelve otra vez. Efectos del clima organizacional, primera variable. Efectos en la disposición para aprender. La disposición para aprender viene siendo otra variable. ¿Qué variable vendría siendo? El clima organizacional tiene efectos en la disposición. Entonces, tenemos una variable que depende de la otra. En este caso, la disposición para aprender depende del clima organizacional. ¿Cómo formulan la hipótesis? El clima organizacional afecta la disposición para aprender de las empresas de la región Laja-Bajío. Bueno, lo que digan ahí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo bien formulada mi pregunta de investigación, de allí va a partir la hipótesis que yo vaya a realizar. Entonces, aquí por favor necesito que saquen una hojita. No, mejor no, una hojita no. Me van a escribir ahí en el chat la hipótesis de investigación de cada una de estas, digamos, formulaciones. Perdón, yo miro acá. Acá, acá. Creo que lo tengo acá. Entonces acá tenemos otros ejemplos, ¿no? De hipótesis. Entonces, por ejemplo, ellos en este trabajo dice que la tasa de desempleo para el segundo trimestre del año próximo en México será del 4.2%. ¿Ellos cómo van a aprobar esa investigación? Me imagino que harán algún censo, me imagino que tendrán en cuenta todo el aspecto del empleo, de la empleabilidad en ese país, ¿no? Acá dice, ¿quiénes logran más altas puntuaciones en el examen de matemáticas? Quienes logran más altas puntuaciones en el examen de matemáticas tienden a alcanzar las puntuaciones más elevadas en el examen de química. Eso es una hipótesis. Acá dicen que los docentes del área de ciencias básicas de tecnológico nacional
presentan el síndrome de agotamiento laboral en mayor medida que sus colegas del departamento de ingeniería. ¿Cómo lo van a probar? Pues a través de esa investigación. La falta de normas de seguridad en las empresas acereras, de aceras de Nuevo León, provoca accidentes laborales. Es decir, ellos, me imagino que el objetivo de ese estudio era, no sé, determinar o averiguar o establecer, analizar las normas de seguridad de las diferentes empresas, y a partir de ahí ellos pudieron decir, no, como no tienen normas de seguridad, pues es más probable que haya accidentes laborales. La motivación y la capacitación formal afectan la productividad. Entonces aquí vuelven, tenemos variables, una variable independiente y una variable dependiente. La motivación y la capacitación formal afectan la productividad. La productividad es dependiente de la motivación y de la capacitación. Entonces, tengan en cuenta que tenemos una variable que depende de la otra. Entonces, ustedes deben determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente de su estudio a partir del alcance, ¿no? Y de la revisión de la bibliografía que ya hicieron. Muy bien. Aquí están los ejemplos. Creo que la mayoría ya hicieron una hipótesis, pero deben tener en cuenta todo lo anterior y el alcance de su investigación. Y también deben determinar si su hipótesis de investigación es nula o alternativa. Entonces, en este caso, volvemos al ejemplo, la tasa de desempleo para el segundo trimestre del próximo año en Colombia será el 4.5%. Entonces, aquí vemos las variables. Dentro de otro ejemplo, ¿no? Los atletas con mayores frecuencias alélicas de inserción tienen mejor desempeño en pruebas de fondo. Entonces, tenemos la variable frecuencias alélicas que hacen parte del perfil genético y el desempeño. En este caso, el desempeño depende de las frecuencias alélicas. Entonces, esta fue la hipótesis que yo determiné para mi trabajo de grado, ¿no? Los atletas con mayores frecuencias de inserción tienen mejor desempeño en pruebas de fondo. Al final se determinó que sí. Pero yo antes de poder determinar todo esto, hice una revisión. ¿Listo? Entonces yo, al hacer la revisión, la mayoría de estudios me decían que todos aquellos deportistas que tenían mayores frecuencias alélicas de inserción eran mejores en pruebas de fondo o en pruebas de resistencia. Entonces yo lo que hice fue irme a la fija, ¿no? Yo dije, no, pues determinar eso. Ya cuando yo realicé el estudio, yo pude determinar que sí, que en Colombia había los deportistas de fondo o atletas de resistencia tenían mayores frecuencias alélicas de inserción para el gen que estábamos investigando en ese caso. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, dime. Es con relación a lo de lo que está hablando, que son frecuencias alélicas de inserción. Ok, bueno, digamos que este es el campo en el que yo he dirigido como en mi investigación, ¿no? Desde el pregrado. Entonces, hay un gen o hay varios genes que se conocen como polimorfismos o mutaciones a nivel del ADN de una persona que determinan su desempeño. En este caso, dentro de los deportistas, pueden determinar el desempeño en esas pruebas. Entonces, el gen, a ver si lo puedo escribir por aquí. Bueno, nos salimos un poquito del tema, pero vamos a explicar aquí con la pizarra. Ahí se ve, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, para que podamos ejemplificar un poco con el tema del... Entonces, lo que yo hice fue investigar un gen. Ese gen, esta vaina no me gusta.
Bien este, ¿no? Entonces hay un gen, es el ACID. Así se llama el gen, ¿no? Entonces, lo primero que yo realicé fue una revisión de la literatura, pues para saber qué era eso, ¿no? ¿Qué es el ACID? ¿Qué características tiene? ¿Qué pasa a nivel fisiológico cuando tiene uno otra frecuencia alélica? Entonces, digamos, este es un gen, ¿no? Eso que ustedes ven acá, el ID son los alelos. Entonces, este gen y la mayoría de genes tienen unos alelos que ¿cómo digo yo? Se manifiestan en mayor o en menor medida en nuestro cuerpo. Entonces, genéticamente, a ver si es que no puedo utilizar esta línea. Genéticamente, después de todo ese estudio del genoma humano, genéticamente se ha podido determinar se ha podido determinar que el 99,9% del componente genético de dos personas es igual. ¿Listo? Y que solo lo que resta, ¿no? El 0,1% es lo que nos diferencia. Entonces, solo el 0,1% es lo que nosotros nos diferencia, pues, a los seres humanos, ¿no? De resto somos iguales. Entonces, por eso es que la mayoría de gente dice, no, eso de las razas, eso no existe, ¿sí? Porque al final todos somos iguales en un 99,9%. Lo único que nos diferencia es ese 0,1% y a partir de ese 0,1% es que ha empezado todo eso, ¿no? Que el negro, que el blanco y no sé qué. Este 0,1% es lo que nos diferencia y a ese 0,1% se les conoce como polimorfismos. ¿Sí? Entonces, hay solo una parte de todo ese componente genético que cambia en nosotros. Entonces, yo por eso soy de un color, una persona es más predispuesta a sufrir enfermedades de un tipo, o que esa persona salió diabética es por el componente genético, o con alteraciones en la presión arterial es por ese componente genético. Al nivel atlético, uno de esos polimorfismos que es uno de los que más se ha estudiado es este. El ACID, en español, es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esa enzima, que por eso es importante hacer una revisión de la literatura para que ustedes puedan explicar así, esa enzima participa activamente en todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Que si ustedes se acuerdan un poquito de fisiología, es el sistema que regula la presión arterial. Entonces resulta que hay unos tipejos, que hay unos atletas que tienen en mayor frecuencia algún alelo de ese gen. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de lo que hizo este señor con las habichuelas, no sé, las separó, bueno, en fin. Entonces, yo puedo tener diferentes genotipos. Bueno, esto es un tema muy,
yo puedo tener diferentes genotipos a partir de esos alelos. Entonces yo puedo tener el genotipo de inserción-inserción. Yo puedo tener a partir de esos alelos el genotipo de inserción de lesión. Y yo puedo tener a partir de esos alelos el genotipo de deserción-deserción. Eso pasa con todos los genes. Entonces, a partir de la revisión de la literatura que yo hice, diferentes estudios han podido determinar que aquellos, o que los atletas, mejor dicho, que los atletas de resistencia presentan mayor frecuencia del alelo de inserción y del genotipo de inserción-inserción. ¿Listo? Entonces, yo realicé la revisión y me di cuenta que los estudios determinaban eso. Ah, ahora, yo dije, no, pues, si los estudios dicen eso, pues yo quiero saber qué pasa con atletas de marcha atlética en Colombia. Entonces, afortunadamente, nosotros pudimos conseguir población, teníamos campeones del mundo, teníamos los mejores en marcha atlética aquí en Colombia, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos, bueno, vamos a determinar el perfil genético, o mejor dicho, eran las frecuencias alélicas y genotípicas de esa población. ¿Listo? Y aquí fue donde partió la hipótesis. Entonces, ¿cuál era nuestra hipótesis? El polimorfismo o el gen entonces era más las frecuencias alélicas genotípicas de los atletas de marcha colombianos Entonces, digamos que así, como general, ¿no? Entonces, siempre hay una hipótesis nula, ¿no? Entonces, la hipótesis nula era al contrario de eso. Entonces, simplemente es agregarle un no, ¿sí? O puede haber una hipótesis alterna, ¿no? Que es que resulta que las frecuencias no son mayormente de inserción y de inserción-inserción, sino las contrarias. La ID o la de DD. ¿Listo? Ya uno juega con las variables, ¿no? Entonces, toda esa idea vino a partir de una revisión. ¿Listo? Entonces, hay campos allá sin explorar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas allá que todavía faltan por investigar acá a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Pero todo el panorama me lo entrega a mí la revisión. ¿Listo? Y a partir de esa revisión ya yo empiezo a determinar, bueno, a mí los estudios me dicen que para estos atletas las frecuencias alélicas y genotípicas se presentan mayormente en estas dos. Entonces ya yo determino mi hipótesis. Entonces lo que yo quiero probar es si en Colombia los atletas de esta modalidad presentan las mismas características que presentan los demás estudios. ¿Listo? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué fue lo que pasó? Que sí.
¿Listo? Pero ¿qué pudo haber pasado? Que no. Resulta que no. Resulta que las frecuencias que más presentaban estos deportistas eran diferentes a lo que las demás poblaciones o los demás estudios a mí me mencionaron o me dijeron. Entonces, por eso yo recalco en la revisión. Hay estudios que le abren a usted el panorama sobre su investigación. Y a partir de ahí y del planteamiento del problema, que el planteamiento del problema, ¿cuál fue? Básicamente que no hay estudios o hay muy pocos estudios que se hayan realizado a nivel genético, ya metiéndose con el ADN, ¿no? Con la sangre, en población de marcha, en población de resistencia en Colombia. ¿Listo? Como en la universidad también se generó una revisión genética para deportistas de halterofilia. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Se pudo determinar que lo que decían los estudios a nivel internacional no pasaba en Colombia, que acá tenemos un componente genético diferente a los demás. ¿Listo? ¿Qué pasa en fútbol? No sabemos qué pasa en fútbol. ¿Listo? Hay estudios que se han realizado en futbolistas. Por ejemplo, yo realicé una publicación recientemente sobre este gen y otro que es el ACTN3. ¿Listo? Y resulta que sí hay asociaciones positivas en cuanto al rendimiento. Pero ¿quién ha hecho un estudio con futbolistas metiéndose directamente con esto? Todavía no he visto ninguna. ¿Listo? La idea es poder hacerlas. Entonces, a partir de la revisión es que yo determino todos esos factores que van a ser importantes para mi publicación. Creo que no mencioné muy bien el tema de los alelos, pero era como un abordaje general a modo de ejemplo para que ustedes vieran cómo es ese tema de la hipótesis. ¿Listo? Y que ustedes tienen que ir, indagar, investigar y hacerse la idea de que hay revisión, de que tienen que hacer una revisión muy, 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 muy buena para poder decir, bueno, estos son los factores que voy a investigar porque la revisión me dice que así. Coméntame. ¿Alguien iba a preguntar algo? Perdón. No, bueno, digamos que espero que ese ejemplo que yo les di del trabajo que yo hice, pues les haya aclarado un poquito las dudas y lo que deben ustedes hacer. Entonces, digamos que básicamente era esta la hipótesis. En este caso no eran pruebas de fondo, sino atletas de resistencia. Entonces, los atletas con mayores frecuencias alérgicas de inserción y genotípica de inserción-inserción tienen un mejor desempeño en estas pruebas. Entonces, hay estudios que han podido determinar que esos atletas que tienen ese tipo de características genéticas son mejores en esas pruebas. Entonces, ya yo no iba... ¿Sí? ¿Eso cómo se mide? ¿Por medio de la sangre o cómo se mide eso? Bueno, entonces, ahorita ustedes han escuchado mucho sobre el PCR, ¿no? Entonces, a uno para detectarle si tiene COVID le hacen una prueba de PCR, porque el virus ataca directamente la sangre. Entonces, uno lo que hace es tomar una muestra de sangre, lo que se hace es, bueno, lo que hicimos fue una punción, ¡ping!, una gotica de sangre y listo. Eso es un proceso de laboratorio de que la prueba debe ir en un tubo de muestra, a eso se le deben agregar unos componentes químicos y demás, y al final la prueba va a análisis de laboratorio. Entonces, en el laboratorio hacen la prueba de PCR, que es la reacción de creatinfosfato, y a partir de ahí ellos determinan en el ADN, en el cromosoma específico, y en el gen específico que estamos buscando, cuál es el que tiene mayor frecuencia, ¿no? O cuál es el alelo y cuál es el genotipo que esa persona tiene. Entonces, lo que el resultado arroja es, este es inserción, y de genotipo es inserción de lesión. Entonces, ya el laboratorio arroja como tal específicamente el componente genético que tiene esa persona. Listo. Pero es con laboratorio, ¿no? Es con laboratorio. Sí, claro. Digamos que ese tipo de investigaciones toca hacerlas. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho la universidad, ¿no? En el tema económico. Pero son investigaciones que se tienen que hacer con plata. Entonces, digamos que la población no fue mucha, fueron poquitos atletas, pero pues fue algo chévere, ¿no? Y lo que yo les digo, hay muchos campos por ahí que hay sin investigar y es importante que ustedes las hagan.
Y a partir de esa revisión, porque siempre lo primero que yo hice fue una revisión, ¿no? Yo pude, a partir de esa revisión, primero conocer sobre mi tema, porque era algo que no, que en lo quería hacer porque lo estuve leyendo por ahí, pero tuve que ondear qué es un alelo, qué es un genotipo, sí, qué relación tiene el deporte con la genética, cuál fue el primer estudio que se realizó con genética en deportistas, cuál fue la conclusión de ese estudio, que fue el primer estudio exploratorio. Y a partir de ahí han venido muchos estudios descriptivos que han podido describir las características genéticas de una población, de los futbolistas, de los maratonistas, de los nadadores. Y a partir de ahí han venido después estudios correlacionales que han correlacionado el perfil genético de esos deportistas con el rendimiento en pruebas, con el rendimiento en test físicos, con el rendimiento en una modalidad. Y a partir de ahí uno puede hacer explicaciones, ¿no? Esto pasa y sucede porque resulta que el gen es importante en el sistema, en el manejo de la presión arterial, y eso beneficia y entonces empieza todo eso, ¿sí? Entonces todo eso tiene un orden, todo eso nos lleva a investigar. Entonces por eso es chévere investigar. Bueno, en cuanto al tema de las hipótesis de investigación, esto ya lo vimos. La hipótesis nula, básicamente es ponerle un no a la hipótesis, ¿no? Entonces, los atletas con mayores frecuencias alílicas de inserción no tienen mejor desempeño en pruebas de fondo o de resistencia. Simplemente añadimos ahí ese operador que automáticamente nos anula esa hipótesis que nosotros estamos planteando. Y la hipótesis alternativa eh, vendría siendo pues lo contrario, ¿no? En este caso yo tengo aquí un ejercicio que es con relación a lo que vimos anteriormente, y es: los docentes del área de ciencias básicas de un instituto presentan el síndrome de agotamiento laboral en mayor medida que sus colegas del área de cultura física. Entonces ahí ustedes en el chat me van a escribir cuál es la hipótesis nula de esta hipótesis y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Así como para ver si entender una temática. Me escriben la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de esta hipótesis, por favor. Ahí en 5 minuticos. Listo, vamos a ver respuestas. Perdón que les haya quitado el... Bueno, solo dos han respondido. Hipótesis nula dice que los docentes del área de ciencias del instituto no presentan el síndrome de agotamiento en mayor medida que sus colegas del área. Muy bien. Ahora la hipótesis alternativa. A ver si alguien latina.
Muy bien, no presentan, no presentan. Bueno, digamos que dentro del aspecto de la hipótesis nula, la mayoría pues lo ha hecho muy bien. Simplemente es no presentan. A ver, la hipótesis alternativa. Los docentes del área de ciencias en menor medida que sus colegas. Aquí Cristian escribió 2, igual. Profe, qué pena, en la última tenía que quitarle ese no, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Ahí era presente, se me fue ese no ahí. Bueno, muy bien. No presentan, no presentan. Ahora la hipótesis nula, ¿qué pasa? Que nadie, solo por aquí, Erika. La hipótesis alternativa, perdón. Dice los docentes del área de ciencias básicas del instituto presentan el síndrome de Down en gran diferencia con sus colegas del área. O con la terminología que usan, ¿no? En gran diferencia. Entonces, ahí mientras todos escriben, vamos a... Por ejemplo, la hipótesis nula, ustedes tienen que leer primero la hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, los docentes del área de ciencias básicas de un instituto presentan el síndrome de agotamiento laboral en mayor medida que sus colegas del área de cultura física. En mayor medida. La hipótesis nula vendría siendo, los docentes del área de ciencias básicas de un instituto no presentan el síndrome de agotamiento laboral en mayor medida que sus colegas del área de cultura física. Ahí anulamos que no presentan ese síndrome a partir, pues... Ahora, la hipótesis alternativa, ¿cuál vendría siendo? Que en esto puede ver que algunos se equivocaron ahí. Por ejemplo, los docentes del área de ciencias básicas de un instituto presentan el síndrome de agotamiento laboral en menor medida que sus colegas del área de cultura física. Entonces, esto es lo contrario a esta, ¿no? Entonces, no es en mayor, sino en menor medida, porque esa es la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula es que no presentan este síndrome o este agotamiento laboral. Ahí lo escribió bien Erika. Entonces, lo que hago es plantear lo contrario. Si aquí planteo mayor, aquí planteo menor, ¿sí? Y en hipótesis nula es simplemente colocar que no presentan ese agotamiento laboral. Entonces, digamos que eso en cuanto a las hipótesis. Muy bien, yo tenía otro ejercicio por aquí que se me olvidó. Pues no estoy haciendo ejercicio. Nos mandó todas las 5 horas hoy. Entonces, apaga el micrófono, por favor. Sí, Cristian, porfa. Entonces, este último ejercicio, en cuanto a la hipótesis, ¿no? Al comienzo, ¿qué vimos? El alcance de la investigación, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes puedan determinar, según la hipótesis que tengo aquí, vamos a hacer estas dos nomás, ¿no? Según las hipótesis que tengo aquí, ¿qué tipo de alcance sería? Entonces, por ejemplo, ellos mencionan aquí, les voy a dar el primero como ejemplo, para que ustedes puedan desarrollar las siguientes. Entonces, ellos dicen que la tasa de desempleo para el segundo trimestre del año próximo en México será del 4.2. Entonces, yo puedo establecer que es un tipo de hipótesis de un alcance descriptivo. ¿Por qué? Porque ellos están pronosticando una cifra y están hablando de una variable que es la del desempleo y me están describiendo la población, ¿no? Me están describiendo la variable que es desempleo
me están describiendo la población, que es México, y también me están describiendo pues, me están describiendo el tiempo, ¿no? Me describen el tiempo porque es para el segundo trimestre, me escriben el tipo de población que va a ser, y la variable, pues en este caso es que personas que no laboran y no tienen empleo. Ahora, aquella persona que pueda determinarme qué tipo de alcance tiene esta hipótesis, por ejemplo, quienes logran más altas puntuaciones en el examen de matemáticas tienden a alcanzar las puntuaciones más elevadas en el examen de química. Entonces, en este caso, aquí yo estoy hablando de dos variables, ¿no? Entonces, esto sería una correlación, porque hacen una correlación entre el aprovechamiento en matemáticas y el aprovechamiento en química. Es decir, que los estudiantes que son buenos en química son buenos en matemáticas, entonces se correlacionan esas variables. Pero bueno, dejemos eso ahí. Por último, que ya va a ser un abordaje más específico en la próxima clase, cuando veamos pues ya los tipos de enfoques de cada uno de los enfoques, ¿no? Entonces ustedes dentro de su trabajo deben determinar el tipo de enfoque que tiene su investigación. El enfoque se refiere al plan o a la estrategia que se concibe para obtener la información que deseamos para responder al planteamiento del problema. Tenemos un problema que ya lo planteamos, tenemos una hipótesis que ya formulamos, y a partir de ahí yo determino el enfoque que va a tener mi investigación. Entonces, si para mí el problema es el liderazgo, o el problema es la coordinación, o los niveles de coordinación, o los niveles de liderazgo, o el perfil dermatoglífico, yo debo determinar el enfoque de mi investigación para poder responder a ese planteamiento. Entonces yo debo decir, no, debo tomar datos y esos datos son numéricos. No, debo tomar datos, pero esos datos son cualitativos, es decir, de aspectos o características de la población. Y a partir también de la hipótesis que yo he formulado, ¿no? Entonces analizo mi hipótesis y a partir de ahí yo elijo el enfoque que voy a tener dentro de mi investigación. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, digamos que un poco sacado de contexto, ¿no? Entonces digo, si a fulanita de tal le parezco atractivo, ¿por qué? Entonces yo empiezo mi investigación a partir de ahí. Yo no quiero saber por qué le parezco atractivo a esa muchacha. Entonces la hipótesis que yo planteo es que yo le gusto a ella porque me mira frecuentemente. ¿Listo? La hipótesis nula vendría siendo, no, yo no le gusto porque no me mira. Y la hipótesis alterna es que le gusto pero por otra razón. Entonces, en este caso, yo debo diseñar estrategias para poder saber y responder y probar la hipótesis que tengo, ¿no? Que es que yo le gusto a esa persona porque me mira frecuentemente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber que sí le gusto o no le gusto? Entonces, yo determino estrategias como poder darle un regalo o invitarla a salir o preguntarle a las amigas sobre esa persona y demás. Entonces, digamos que a partir de allí, a partir de esas estrategias y de esos diseños, yo puedo responder la pregunta y la hipótesis que tengo, en este caso, formulada. Entonces, los enfoques son esas estrategias que yo voy a utilizar para poder contestar mi hipótesis, ¿no? Entonces, dentro de estos enfoques tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. En cuanto al tema del enfoque cuantitativo, esto lo miramos ahorita. Digamos que la ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencias de los fenómenos y probar esa hipótesis. Entonces, en este caso, todo lo que tiene que ver con los aspectos numéricos, con la recolección de datos que prueben esa hipótesis, pues básicamente para establecer los patrones de comportamiento que tiene esa variable en esa población. ¿Qué características tiene esta ruta? Busca una mayor objetividad, debido a que ya es medible, ya es cuantificable y ya tiene detrás un sustento matemático. Se debe seguir el patrón predecible y estructurado. Digamos que eso es lo que les voy a mostrar a continuación.
Esto ya tiene un método y una metodología y yo debo seguirla rigurosamente. Esto vendría siendo muy parecido al aspecto positivista, ¿no? Al paradigma positivista, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Se caracteriza por generalizar los resultados. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de generalizar los resultados? Yo tengo una muestra en una población, ¿listo? Pero esos resultados de esa población yo la puedo generalizar. Es decir, de esos 5 sujetos de una población de 20, probablemente todos los 20 tengan esa misma característica. Y dentro de ese generalizar los resultados tiene que ver el tema de la replicación. Todos los métodos cuantitativos deben poder replicarse en otros estudios. Entonces, aquí viene nuevamente la revisión. Si hay estudios que ya hayan aplicado eso que ustedes van a aplicar, ustedes pueden replicar lo que ellos ya aplicaron en un juego de palabras, ¿no? Trabalenguas. Entonces es muy importante, si su enfoque va a ser cuantitativo, poder mirar la metodología que se utilizó en otros trabajos para poder replicarla. Es válido. Y digamos que en este caso ya nos valemos de la lógica y del razonamiento deductivo. El tema de la deducción y el razonamiento matemático pues ya tiene que ver mucho con ese tema estadístico, ¿no? Aquí vemos un poco la ruta, no sé si la puedan ver. Esta la propone Hernández Sampieri, ¿no? Ahorita la vamos a comparar con la ruta cualitativa para que tengan muy presente esta gráfica. Entonces, como ustedes pueden ver, es una ruta directa, no hay otros caminos que tomar. Entonces, se empieza por la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura. Yo, en este caso, pues no estoy de acuerdo con este autor, porque me parece muy importante que estas dos estén juntas. La revisión de la literatura para plantear el problema. ¿Listo? Que estas dos vayan juntas. Yo tengo una idea, una problemática que quiero desarrollar, pero reviso y planteo problema, reviso y planteo problema. La visualización del alcance. Entonces, ustedes están en esta fase 4, porque se supone que ya estas fases las pasaron, ¿no? Vamos en esta fase número 5. Por ejemplo, yo les decía, ¿por qué ya plantean una hipótesis si todavía no han pasado estas fases? ¿Listo? Si todavía no saben cuál es el alcance de su estudio, porque ya determinaron la hipótesis. A partir de esta hipótesis viene el diseño de investigación o el enfoque de la investigación, que viene siendo similar, y a partir de esto ya viene una selección de la muestra, una recolección de los datos, un análisis de esos datos y al final el reporte de los resultados, ¿no? Entonces el enfoque cuantitativo es muy positivista, ¿no? Un método, obviamente, yo elijo el método dependiendo pues del estudio en el que me base, pero tengo que seguir una línea, ¿no? De ahí no me puedo salir, porque al final lo que me va a importar a mí es la recolección de esos datos y el análisis de esos datos, ¿no? Aquí yo no me voy a poner a ondear en temas cualitativos, del tema de la búsqueda, del desarrollar todo ese aspecto del marco teórico, no. Yo voy a mis resultados, al análisis de esos resultados, que al final son lo más importante de mi investigación. Y en el tema cuantitativo ya es más diferente el panorama, ¿no? La metodología. Entonces, aquí yo arranco con una idea, planteamiento del problema, pero yo me voy al marco referencial. ¿Cuál es la literatura existente? Y aquí es donde esta imagen sí la comparto. Literatura existente para el plantear mi problema. Y a partir de allí yo puedo tomar diferentes caminos. La inmersión en el campo, o inmersión en el campo, ¿no? Hay dos rutas, pero aquí vuelvo nuevamente. Y a partir de allí, digamos que la revisión de la literatura siempre tengo que volver nuevamente a la revisión de la literatura, a la literatura existente, para analizar los datos. ¿Qué dice la literatura? Para recolectar los datos, ¿qué dice la literatura? Para definir la muestra inicial, ¿qué dice la literatura? Entonces, digamos que el aspecto cualitativo tiene en cuenta mucho la revisión de la literatura que se realiza. En ejemplos de investigaciones cualitativas, mucho todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, mucho lo que tiene que ver con las revisiones bibliográficas, revisiones sistemáticas. Ya vendría siendo, y ese es el ejemplo de la investigación mixta, aquellos que, por ejemplo, tengan aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Yo puedo evaluar
el perfil psicológico, pero también a partir de allí yo puedo tener datos numéricos. Pero digamos que este aspecto de los enfoques los vamos a ver más detalladamente en la próxima sesión. Entonces creo que pudimos hacer un abordaje de lo que debíamos visualizar hoy. Veo muchos vacíos en la investigación que están realizando. La próxima clase, la idea es que con esos consejos y con lo que hemos visto hoy, ustedes ya puedan profundizar más y concretar más la idea de investigación que tienen, ¿no? No quedarse en simples como connotaciones y el planteamiento del problema, que 4 renglones y demás, sino que toca profundizar mucho más en eso, muchachos. Entonces, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda sobre la sesión de hoy? Listo, muy bien. Entonces, dejo en Moodle el link para que suban el archivo. ¿Listo? Voy a dejar que suban ese archivo hasta el próximo martes, aunque la idea es que yo lo pueda leer, pero si ya ustedes durante el transcurso de la semana le hacen algunos ajustes, le hacen algunos cambios, los hacen y ese archivo me lo envían. Dentro de ese archivo, ¿qué va a ir? ¿Listo? La determinación del alcance de su investigación. ¿Cuál es el alcance de su investigación y por qué el alcance de su investigación? La formulación de la hipótesis. Recuerde que la hipótesis la debe tener en cuenta a partir del planteamiento del problema y de la revisión de la literatura que haya tenido. Y digamos que más o menos el diseño de su investigación o el enfoque, ¿no? Si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo o si va a ser mixto. Que lo tengan en cuenta ahí. Y porfa van redactando muy bien su trabajo, ¿no? Porque yo me siento muy detalladamente a leerlos y me gusta que estén bien escritos, bien estructurados, que sigan todo el abordaje metodológico, ¿no? Entonces, también se les va a dejar, ¿sí? Profe, disculpa una pregunta. Tú ahorita decías que nosotros tenemos que mirar cuál es el paradigma que se acerca más a nuestra investigación, ¿no? Sí. Pero el compañero, pues que habían otros paradigmas. Entonces, ¿tiene que ser de los 4 que tú nos diste o se podría incluir otro? Pues, si hay otro que ustedes encuentren, obviamente yo tendré que analizar, ¿no? Ese paradigma. Sí. Pero si ustedes creen que tiene relación con lo que ustedes están haciendo, perfecto. Listo, digamos Los, que en este los 4. tema de la investigación yo no soy tan riguroso, ¿sí? Soy riguroso obviamente con el paso a paso, pero pues para mí, o sea, a modo personal eso del paradigma no debería ir, pero pues lo piden, ¿no? Ah, ok. Igualmente, de los 4 que tú nos diste es el positivista, el crítico social, hermenéutico y, y El ahí, neopositivista, o neopositivista. el círculo de Viena se llama ese. Eso ustedes determinan ahí. Entonces, en la próxima entrega, en la del martes, en la del lunes, perdón, de la otra semana, ya debe venir el paradigma, debe venir el alcance, debe venir la hipótesis bien redactada, las 3 hipótesis, ¿no? La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Al final, cuando usted vaya a entregar su investigación, se decidirá por cualquiera de esas 3, ¿no? Y un poco en recuento del diseño del enfoque de su investigación. Mi investigación va a ser cuantitativa, va a ser cualitativa o va a ser mixta y el por qué, ¿no? Importante empezar a buscar bases de datos, referentes, para que ustedes puedan pues determinar esas características de su investigación. Eso todo para la próxima semana, ¿no? La idea es ir avanzando lo más rápido posible en eso. Ahora, ¿qué sigue? Voy a compartirles aquí unos tips para que ustedes puedan avanzar más rápido. Por ejemplo, en el tema de la revisión de la literatura. Aparte de Google Académico y todas esas, comparto Microsoft. Microsoft Academy. Entonces ustedes se meten a Microsoft Academy.
tienen más de 250 millones de publicaciones entre artículos científicos, más de 48.000 revistas. Entonces ustedes aquí pueden hacer las búsquedas que crean necesarias para su investigación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy el tema de las toma de decisiones en el fútbol por la fatiga, entonces yo tengo que escribir en inglés, ¿no? Making. Profe, una pequeña pregunta. Pregunta. Es, bueno, determinar el alcance, agregar la hipótesis nula y también la alternativa y la bibliografía. ¿Algo más? Un poquito el enfoque, ¿no? Si es cuantitativo, cualitativo o mixto. Alternativa y la bibliografía. ¿Algo más? Un poquito el enfoque, ¿no? Si es cuantitativo, cualitativo o mixto. Ah, ¿Listo? bueno, y lo del Igual, enfoque. Ah, ya. Eso listo, ya, listo. esas tres. Profe, Y cada uno de los consejos que les di, ¿no? Que se sienten en sus grupos y empiecen ya a darle forma como tal a los objetivos, al planteamiento del problema, a todas esas pequeñas cositas que tienen por ahí que les corregí ahorita, ¿no? Al inicio. ¿Quién más iba a preguntar, perdón? profe, qué pena. Al igual su merced deja los puntos a realizar en el Moodle, ¿cierto? Sí, yo de todo eso lo escribo ahí. Vale. Bueno, entonces vamos aquí en Microsoft Academy, ¿listo? Por ejemplo, yo puedo, a ver, toma de decisiones con el tema de la fatiga, ¿no? O sea, ahí me imagino que me aparecerán algunos estudios, ¿no? Ah, pero entonces yo quiero que sean futbolistas, ¿no? Y así, con esas tres palabras clave. Entonces, fatiga mental en la toma de decisión, en la habilidad de toma de decisiones en fútbol. Mira, acá hay más. Efectos de la fatiga mental. Entonces acá ya hablan de la fatiga mental, ¿no? No tanto de la fatiga física. Efectos de la fatiga mental sobre la decisión en el tema de los pases en futbolistas profesionales. Esta es del 2020, mire, reciente, papá. Y ya tiene 2 citas. Fatiga mental. Fatiga mental otra vez. Dice efectos combinados de la fatiga y la toma de decisiones esto ya es más en mujeres, pero no es en futbolistas. Entonces, ahí se pueden pegar la pasadita por ahí. Por favor, anótenlo, ¿no? Por si no lo conocían. Listo, profe, muchas gracias. A ver, ¿qué hay en dermatoglifia? A ver, dermatoglifits, así se escribe. Dermatoglifia, a ver, dermatoglifits. And endurance, debe ser eso, ¿no? Endurance. Bueno, acá ahí pueden mirar, observar, si quieren buscar en español, no sé, dermatoglifia. La dermatoglifia en la habitación de talentos, dermatoglifias en el futsal. Bueno, todo lo que necesiten aquí. Obviamente también está Google Académico. Esta me gusta más. A ver, por aquí está LA Academia. ¿Qué es? No, perdón, no se le da academia, se le da referencia.
Se meten aquí a LA referencia. Ahí está escribiendo por ahí. Entonces, en LA referencia esta es una red de repositorios de acceso abierto. Entonces, todo lo que haya escrito en América Latina pasa por aquí. Entonces, hay artículos, hay tesis de doctorado, hay tesis de maestría, hay reportes. Aquí pues ya, como es Latinoamérica, pues yo busco dermatoglifia. Futbolistas mexicanos. En Brasil investigan mucho eso, ¿no? Dermatoglifia, se toma de decisiones en fútbol. Entonces, evolución de la toma de decisiones y la habilidad técnica en el fútbol, conocimiento táctico y la toma de decisiones en jóvenes jugadores, relación entre decisiones arbitrales y variables deportivas en el fútbol. Bueno, pero tiene que ver más con la fatiga, ¿no? Fatiga. Como yo te decía, pues, digamos, ya hablando de esa investigación, nosotros hemos buscado investigaciones, pero más que todo hemos encontrado es la relación de la fatiga en lo físico y en lo técnico, pero digamos que a nivel de fatiga con toma de decisiones no hay tanta información en lo que hemos buscado, ¿no? Obviamente tenemos que hacer una búsqueda, seguir buscando más, pero no se encuentra tanta investigación sobre eso, por eso decidimos hacerlo de eso, porque vemos que no hay un hueco ahí, entonces que podemos aprovechar ese hueco pues Bueno, para... en ese caso que tú mencionas de que no hay mucha evidencia, ¿qué tipo de alcance sería la investigación de ustedes? Profe, pues digamos que inicialmente yo lo había pensado como que era un tipo de investigación, pues como tú lo planteas sería exploratorio, ¿no? Porque estaríamos explorando. Pero como tiene las dos variables, yo lo vería como correlacional, ¿no? Si encontramos un poco más de información sobre eso, ¿no? Exactamente. Sí, entonces Entonces ya, tocaría... la idea es que ustedes vayan pensando y bueno, escribiendo también qué tipo de alcance tiene. exactamente, de alcance. Sí. Entonces, ¿ya anotaron las dos páginas? Sí. Sí, señor, profe. Listo, muy bien. Sí, sí, señor. Y la última que quiero mencionarles, pero aquí voy a dejar de compartir acá. ¿Alguno de ustedes ha manejado alguna vez un gestor bibliográfico? No, profe. ¿Alguien de casualidad? Profe, pues no sé si eso se haga así como Mendeley. Sí, Mendeley, ¿lo has usado? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Quién más? Yo también usaba Mendeley, profe. Luego son como más bases de datos, ¿o no? Pues Mendeley también hemos utilizado, yo creo que varios. Un profe nos Sí, dio esa creo plataforma que la una vez. mayoría hemos usado esa de Mendeley. ¿Pero para buscar artículos o para las referencias? Las referencias. Sí. Para buscar artículos yo. Ah, Bueno, Mendeley, entonces, sí. No, sí, para la referencia, sí. Está. listo, muy bien. Entonces, parece que la mayoría tiene conocimiento de Mendeley. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pues, eso nos ahorra tiempo, ¿no? Nos ahorra mucho tiempo para las citas, para el aspecto pues, de las referencias bibliográficas. Trabajar mucho. Espero sigan mis consejos. Al principio les dije que la sesión iba a ser extensa, ¿no? Entonces, ahí para que se vayan acostumbrando. Entonces, igual la primera horita o la primera hora y media, la idea es que ustedes expongan, vayan exponiendo los cambios que van realizando en su trabajo, vayan exponiendo también
cada uno de esos puntos que vamos nosotros viendo en clase y que al final la construcción sea colectiva, ¿no? Que si, que si Andrés ve que en el trabajo de, de otro estudiante cree que ese es un tipo de alcance diferente al que ellos plantean, pues podamos entre todos solucionar esos puntos, ¿no? Y que no solamente la tarea se la dejan al profe, sino que la construcción sea colectiva. Igualmente hay unos que trabajan en grupo, hay otros que trabajan individual, pero la idea es que entre todos podamos ir mejorando nuestras tesis o bueno, nuestros proyectos, ¿no? Y que cuando llegue el día de la toma de, pues ya como tal, la intervención de la investigación, de la tesis, pues ya ustedes tengan muy fuerte ese documento y no les toque que empezar a escribir del nuevo, que o no, que ese tema no, y entonces es básicamente perder el tiempo, ¿no? Entonces que cuando ya llegue ese momento más adelante, ya el próximo semestre, pues ya simplemente sea hacer unos pequeños ajustes y ya. Entonces espero les haya gustado la clase de hoy. Perdón por lo extenso, pero bueno, son temas que toca así, ¿no? Y al igual pues nos dan 4 horitas, entonces hay que aprovecharlas. De resto no es más, espero sus tareas en el Moodle, sus trabajos en el Moodle, perdón, y pues en los avances, ¿no? La entrega la dejo para el próximo lunes. Me preocupa que hay algunos que no enviaron o bueno, que no hicieron el taller pasado, que coloqué ahí Moodle. Mm, inclusive yo cambié la entrega para el día de hoy, a las 8 de la mañana, y bueno, hubo algunos que no se tomaron la modestia o la voluntad, o bueno, no sé, no vieron la clase y demás. Pero ese tema es importante, ¿no? Porque esos daticos se tienen ahí en cuenta. ¿Quiénes de aquí participaron en lo de López Chicharro? Yo, profe, en el entrenamiento HIIT, ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Sí, señor, profe. bueno, profe, muy bueno. Ese man sabe mucho, ¿no? Muy teso. Bueno, ¿y quién más estuvo por ahí? Yo, profe, igual. ¿Y qué les Yo, pareció? profe. ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Qué por ahí se les vino a la cabeza como que, uy, esto sería chévere, ¿no? Analizarlo. Las Mucha personas información, profe. que no saben entrenar. Demasiada. Que teníamos un concepto diferente del HIIT, ¿no? Sí, más las personas que hacen esa actividad física supuestamente fitness, ya que esto es Pero, totalmente diferente. Y la mayoría de personas buscan es como bajar grasa, pero esos entrenamientos es para otro tipo de objetivos. sí, por ejemplo, lo que él dice o lo que él dijo es que el HIIT como método de entrenamiento, el objetivo principal era mejorar el VO2 máximo. ¿Listo? Que puede funcionar para la reducción de grasa en este caso, pero pues que hay metodologías más efectivas para reducir pues ese tema de grasa, ¿no? De la composición corporal. Y que, y que a diferencia del método continuo que utilizamos normalmente para la resistencia, hay que evaluar muchas más variables, ¿no? Entendí que casi 9 variables, que la duración del intervalo, el descanso del intervalo, cuántas series, bueno, en fin, es un montón de cosas, ¿no? Pero el mal muy teso, a nivel fisiológico, ¿qué pasa? O sea, interesante, ¿no? ¿Quién más estuvo por ahí? Yo, profe. Bueno, entonces, digamos que todo ese tipo de charlas, que son personas pues que saben mucho del tema, bacano escucharlas, ¿no? Bacano tener una referencia de ellos y que siempre que se pueda participar en esos eventos, algunos desafortunadamente son pagos, pero cuando hay eventos gratuitos así, participar uno y enterarse de que hay muchas cosas por ahí, ¿no? Por ejemplo, nadie aquí tiene algo sobre el HIIT, ¿no? Una investigación sobre HIIT o aplicar el HIIT, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias muchachos, les deseo feliz tarde, feliz día. Creo que acabamos a Profe, tiempo. ¿me podrías regalar 5 minuticos, por favor? Sí, claro. Profe, a mí también, porfa. Listo, Alex. Entonces nos quedamos los tres. Gracias, profe, hasta luego. Vale, ya Muchas cuidan. Muchas gracias, gracias, profe. profe. Buen Recuerden, día, hasta recuerden la luego. tarea, ¿no? No. Recuerden la tarea. ¿Cuándo la sube, profe? Yo la coloco hoy mismo para que Listo.
Empiecen a subirla. Y porfa, reúnanse con sus grupos, empiecen a investigar, más información, ¿no? Para tener esos trabajos bien bacanos. Hasta luego, Listo, profe. profe, gracias. Feliz tarde. Listo, profe, muchas gracias. Igualmente. Chao. Una Muchas pregunta. gracias, profe, que tenga muy buena tarde. Sí, pregunta por ahí. ¿Usted calificó lo del Moodle, profe? Qué pena. No, todavía no lo he calificado. Ah, sí, es que no me aparece, entonces yo pensé que... No, ahí, o sea, yo vi, ya sé quiénes se entregaron, ya de ahorita más tardecito me pongo a calificar. Ah, vale, profe, muchas gracias. Esto sería, vale. Bueno, pues coméntenme. Profe, así rapidísimo, qué pena, pues qué harto, digamos, decirle a este profe, es que yo pues me matriculé un poquito tarde por la parte económica y todo. Ahí la primera actividad, sí, hasta ahorita la vi, no la he presentado, ¿la puedo presentar o no, profe? Listo, yo te Pero igual yo habilito. asistí a todas las clases, pero no tenía la plataforma. Sí, yo te habilito la entrega y pues la entregas. Sí, era eso, era como digo, bueno, es que me queda mala la nota, pero pues igual, profe, pues la parte económica está dura, entonces hasta ahorita Sí, puede sí, tener no, plataforma. eso yo lo entiendo. Y conmigo no van a tener problema con eso. Lo que necesito sí es que se pongan a trabajar en full y ya. Ah, sí, profe, a camellar en el proyecto, claro que sí. Eso es lo más importante. Listo, Al, mi fin- profe, al muchas final gracias. al final el resto son aspectos más como, Sí, como la parte evaluativa. sí, de evaluar, de